Bien, ya está corriendo el live. Así es que vamos a comenzar. Dentro de unos segundos se van a ir conectando las personas, así es que vamos a comenzar con el test. Buenos días. Bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Comunidad de Cyclud Consultores, mi nombre es Diego Ureta, formo parte del equipo de Cyclud Consultores. Y en este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el Explora. Vamos a hacer una review sobre el cuestionario para la orientación vocacional y profesional. Un cuestionario muy importante para lo que es los procesos de orientación vocacional, para lo que son los procesos de evaluación vocacional que se pueden realizar tanto en instituciones educativas, centros psicológicos, consultorios, empresas, consultoras. ¿Okay? Así es que vamos a darle una review general en 30 minutos. Solo tengo 30 minutos para poder realizar esta review de este test. Así es que si tienen también algunas preguntas, pueden colocarlas en el chat para poder contestarlas. Así es que empezamos. Vamos a ver si puedo realizar dicha review del Explora en solo 30 minutos. Vamos a compartir la pantalla para ver la exposición. Bien. El Explora, el cuestionario para la orientación vocacional y profesional. Esta es una imagen de cómo pueden ver el kit completo, en este caso en físico, del Explora. Esta es una exposición rápida de 30 minutos donde vamos a ver los puntos más importantes de este cuestionario para lo que puedan conocer de manera general, ¿ok? Así es que vayamos a revisar entonces la ficha técnica. Toda la ficha técnica es un breve resumen de las características principales del test. Los autores es José Manuel Martínez Vicente y Pablo Santamaría Fernández. Martínez Vicente es un experto en todo lo que es orientación vocacional, lo ha ido trabajando por más de 20 años. Pablo Santamaría Fernández, por su parte, forma parte del Departamento de Investigación en más de Ediciones y ya ha ido realizando una serie de creaciones de instrumentos, adaptaciones, variaciones. Es una prueba que ha sido creada en el 2013 y ha tenido su revisión en el 2019. Entonces, se ha ido actualizando hace un par de años. ¿Okay? Ahora, la aplicación es tanto individual como colectiva. ¿Okay? Si bien es una prueba que es bastante exhaustiva en cuanto a su evaluación, toma mucho en consideración, sin embargo, se puede aplicar de manera colectiva y no dura mucho tiempo de aplicación. Miren que su duración es de solo 30 minutos aproximadamente, menos del tiempo que se toma para una sesión, ¿verdad? Que es 45 minutos. Aquí la aplicación de este instrumento dura aproximadamente 30 minutos. El ámbito de aplicación es bastante largo. Pueden ver que empieza desde los 12 años hacia adelante. Entonces pueden utilizarlo ya sea para instituciones educativas, pueden utilizarlo para empresas, ya sea en cuanto a orientación profesional, pueden utilizarlo en procesos de asesoramiento vocacional en centros psicológicos, ¿no? Y así como también este instrumento les puede permitir realizar lo que son estudios longitudinales o ver cómo es el desarrollo vocacional de sus evaluados, porque pueden aplicarlos quizá de manera anual, semestral o haciéndole un pretest, post-test, ¿no? Luego de algún programa de orientación vocacional. Entonces, esto te permite también el Explora gracias a su amplio rango en el ámbito de aplicación. Bien. La baremación, eso es una de las novedades que tiene el Explora. Vamos a conocer de que en este instrumento, en cuanto a lo que evalúa, que son las preferencias vocacionales, no toma mucho en consideración los baremos, ¿ok? Hace una comparación propia entre las puntuaciones directas, pero no hace comparaciones con otras personas, es decir, no se utilizan los baremos. Se utilizan los baremos para lo que son los estilos de respuesta, para ver si hay una inconsistencia de respuesta o si hay alguna posible deseabilidad social, pero solo para ello. Para las puntuaciones principales no se utiliza baremos y esta es una innovación que trae el Explorer también. ¿Okay?
Ahora, sobre todo, el Explora se ha ido utilizando mucho en su modalidad online. Es una prueba que se puede aplicar de manera tradicional, en papel, pero también se aplica de manera online. Y ahora, en la coyuntura actual en que nos encontramos, ha sido pedido mucho por lo que son colegios y universidades, sobre todo. ¿Cuál es la finalidad de evaluación del Explora? Como ya les había mencionado, evalúan las preferencias vocacionales. De lo común, de lo tradicional, en otras pruebas suelen evaluar lo que son intereses solamente. Esta prueba evalúa preferencias, ¿ok? Preferencias es un constructo mucho más abarcativo que toma en consideración los intereses y en cuanto a predictividad, en cuanto a fuerza, en una posible elección vocacional, las preferencias son las que más resaltan. ¿Okay? Y es por ello que nosotros, en cuanto a la evaluación vocacional, debemos determinar cuáles son las preferencias de nuestro evaluado. Y el Explore es un buen instrumento para poder hallarlas, identificarlas. ¿Okay? Ahora, la finalidad de la evaluación es, como vuelvo a repetir, las preferencias vocacionales en 6 campos profesionales. El técnico manual, científico investigador, social asistencial, artístico creativo, empresarial persuasivo y oficina administración. Son 6 grandes grupos o campos profesionales que no vienen de la nada en sí. Estos campos vienen de un marco teórico. Ya les menciono de que el Explora ha sido construido en cuanto a su estructura, en cuanto a su contenido y en cuanto a la información que arroja en un marco teórico de referencia y lo refleja fielmente. ¿Cuál es este marco teórico? Es el modelo tipológico de Holland. Es un modelo tipológico que tiene mucho peso empírico, ha sido trabajado en cuanto a muchas investigaciones. Holland planteó sus primeros principios postulados finales de los años 60, en 1959, como pueden ver a la fecha, y han tenido una serie de revisiones hasta 1997. ¿No? Ha sido un marco teórico que se ha ido trabajando durante los años. ¿Okay? Entonces, tiene un buen respaldo. Ahora, ¿qué nos plantea Holland? Y que esto es muy importante entender la teoría para poder entender todo lo que nos brinda el Explora. ¿Okay? ¿Qué nos plantea Holland entonces? Nos plantea una tipología de personalidad. ¿Okay? Holland plantea esta tipología de personalidad que básicamente son tipos de personalidad que se van a diferenciar en función de una serie de intereses, valores, habilidades, destrezas que las caracterizan. ¿Okay? Cada una de estas personalidades. Él plantea 6 tipos de personalidad. La personalidad realista, la personalidad investigadora, la personalidad artística, social, empresarial, convencional. ¿Okay? Como pueden ver, los nombres ya se equiparan mucho a los campos profesionales que toma en evaluación el Explora. ¿Okay? Ahora, así como Holland plantea sus tipos de personalidad, también plantea 6 tipos de campos profesionales, ¿ok? O 6 tipos de ambientes profesionales y que tienen los mismos nombres. El campo realista, el campo investigador, el campo artístico, el campo social, empresarial, convencional. ¿Cuál es el principio central de la teoría? Holland plantea de que si nosotros buscamos que el tipo de personalidad se ajuste al correcto campo profesional que le corresponde, van a poder traer a esa persona muy buenos resultados laborales, ya sea éxito profesional, ya sea éxito académico, ya sea lo que son satisfacción por su trabajo, etcétera. ¿Ok? Van a traer resultados positivos en el campo laboral de la persona. Entonces, bajo esta postulación, estos principios, nosotros podemos darnos una idea de que una persona con tipo de personalidad realista se ajustaría perfectamente a un campo profesional tipo realista, ¿verdad? Hacen un buen match, un buen cruce, un buen ajuste y esto le traería a la persona una serie de resultados positivos en su esfera laboral. Eso es básicamente el principio que plantea Holland, ¿ok? De todos estos principios, él lanza un supuesto en base a un modelo, al que él llama modelo hexagonal, como el que pueden ver allí en la diapositiva. Es una serie
de modelo que básicamente relaciona los tipos de personalidad, ¿ok? Los tipos de personalidad que están más cerca, más adyacentes, como podemos ver en el caso del tipo de personalidad investigador, con el tipo de personalidad artístico, son personalidades adyacentes. Eso significa que comparten características comunes, ¿ok? Son personalidades parecidas. Por el contrario, personalidades que son contrapuestas y que se puedan ver en el modelo, como por ejemplo el tipo de personalidad artística con el tipo de personalidad convencional, ¿no? Son personalidades contrapuestas. Esto significa de que no comparten características, ¿ok? Entonces, este tipo de modelo también nos van a ayudar a poder entender los resultados que nos puedan arrojar el Explora. Bien, esto es la tipología, esto es un cuadro sintético de la tipología de personalidad de Holland, así como las características, ¿ok? De cada una de estas personalidades. Por ejemplo, al tipo de personalidad realista, ¿cómo son estas personas? ¿Qué actividades les interesa? Pues les interesa actividades que tienes que utilizar herramientas, cosas, actividades que son concretas, manuales, ese tipo de cosas les interesan a las personas que tienen un tipo de personalidad realista, ¿ok? ¿Qué valoran? Pues sus valores tienen que ver mucho con la recompensa económica, ¿no? Con el sentido común, con la honestidad, valores un poco tradicionales, ¿ok? ¿Qué habilidades tienen este tipo de personalidad? Pues tienen habilidades manuales, tienen habilidades mecánicas, matemáticas, psicomotoras, ¿ok? ¿Cómo se ven a sí mismos estas personas? Se ven unas personas prácticas, concretas, conservadoras, objetivas, ¿bien? ¿Y qué tienden a evitar estas personas? Pues lo que menos buscan es interactuar con otras personas, ¿ok? Entonces, ya de por sí, el mismo modelo nos permite diferenciar a varias personas y poder recomendar una serie de opciones profesionales u opciones ocupacionales en función de sus características propias de su tipo de personalidad, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la estructura y contenido que tiene el Explora? Me gusta hacer esta comparación con otras pruebas, en este caso con una prueba actualizada que es el IPPR, pues es una prueba que mide intereses vocacionales, ¿ok? Y que es la típica prueba que pues toma en consideración tanto los intereses sobre actividades e intereses sobre profesiones, ¿ok? Ahora, si vemos en el Explora, la Explora, como mencionaba, evalúa preferencias vocacionales y toma en sus escalas en consideración los intereses sobre actividades y los intereses sobre profesiones. Ya de por sí está considerando los intereses, ¿no? Pero también toma en consideración las características personales o de personalidad del sujeto, así como también habilidades y destrezas autoestimadas, es decir, la percepción que tiene el sujeto sobre sus habilidades y destrezas en cada uno de los 6 campos profesionales que ya he mencionado anteriormente. ¿Okay? Entonces, es una evaluación mucho más exhaustiva, toma mucho más en consideración para poder identificar las preferencias del sujeto en cuanto a los campos profesionales que tome en consideración, ¿no? Estas son las tipos de contenido o ítems que van a encontrar en el Explora, ¿ok? Básicamente, por ejemplo, en la escala de intereses por actividades y profesiones van a encontrar ítems como el siguiente, ¿no? Me gustaría trabajar como técnico informático, dibujar y pintar obras de arte, organizar datos y fechas, trabajar como médico cirujano. Son ítems bastante fáciles de entender con un vocabulario bastante general, ¿verdad? Y las opciones de respuesta que tienen las personas al responder son sí, no y un signo de interrogación. Aquí el signo de interrogación lo que indica es de que hay una serie de dudas, inseguridades con respecto al ítem que va a responder. ¿Okay? Lo que se busca es que la persona marque lo menos posible los signos de interrogación y se centre más en las respuestas sí y no. Este tipo de opciones de respuesta básicamente lo deben de conocer por los cuestionarios de personalidad, ¿no? Como el 16PF5, el 16PFPQ o el BFQ, que son pues pruebas que toman en consideración
este tipo de opciones de respuesta, sí, no y una signo de interrogación. ¿Bien? En cuanto a habilidades y destrezas, en esta escala podemos encontrar ítems como los siguientes. Creo que tendría habilidades para arreglar averías en aparatos eléctricos, gestionar y persuadir a las personas, enseñar a los demás, bailar, ¿no? Y tienen el mismo opciones de respuesta, sí, no e interrogación. Y en cuanto a características personales, vamos a encontrar estos siguientes ítems, ¿no? Me considero una persona objetiva y concreta, que opta por oficios que requieran la utilización de herramientas, maquinarias, ¿no? Que le gusta tener presencia social, destacar y tener poder frente a los demás. Entonces, estos ítems relacionados a las características personales también tienen la misma tipo de opciones de respuesta, sí, no y signo de interrogación. Bien. Además de ello, el Explora tiene la posibilidad de que el evaluado en la hoja de respuestas coloque sus preferencias vocacionales. ¿Qué quiere decir ello? Que tiene un recuadro en la hoja de respuestas donde tú le vas a indicar que escriba como máximo 5 carreras que él desee estudiar en un futuro, ya sea lejano o cercano. Entonces, él va a poder escribir allí al menos, como máximo 5 carreras que le esté interesando o que esté deseando estudiar, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esas profesiones que él ha escrito en la hoja de respuestas? Para poder hacer comparaciones entre esas profesiones y lo que vamos a hallar en el test, ¿ok? Y eso lo vamos a ver reflejado en el perfil gráfico de resultados. Vamos a verlo más adelante eso. Consideraciones para su aplicación y corrección. El Explora, como ya les mencionaba, tiene su modalidad en papel o tradicional y su modalidad virtual. Ahora se ha utilizado mucho lo que es la modalidad virtual por la coyuntura actual. Tenemos esta plataforma que se va a utilizar para aplicar y corregir el Explora, se llama TeaCorrige. Bien, es una plataforma bastante intuitiva en el donde ustedes van a poder aplicar y corregir el Explora sin ningún tipo de problemas. Solamente el evaluado va a tener que responder al test, ya sea mediante una laptop, una computadora, una tablet, lo suficientemente grande para que pueda leer los ítems solamente y que tenga, obviamente, acceso a Internet. Y así va a poder responder el test su evaluado. ¿Ok? Luego, cuando el evaluado responde el test, eso les va a aparecer en su cuenta de TeaCorrige para que ustedes solamente con un solo clic corrijan los resultados y puedan obtener su perfil gráfico de resultados. ¿Ok? ¿Cuánto es la información que nos arroja? Como les mencionaba, el Explora es una prueba exhaustiva. ¿Ok? Entonces, toda esta es la información que nos arroja. Nos brinda estilos de respuesta, inconsistencia de respuesta y dudas. ¿Ok? Inconsistencia de respuestas tiene que ver mucho con si es que el evaluado ha podido leer los ítems y ha respondido en función a la lectura de los ítems. O por el contrario, pues ha leído sin leer ningún tipo de ítem, por ejemplo, que eso suele pasar mucho en los colegios cuando se aplica de manera colectiva, pues a veces el evaluado pasa de los ítems y solo responde por responder. Entonces, esta escala nos va a indicar ello. ¿Ok? En cuanto a dudas, nos va a indicar qué tanto el evaluado ha marcado el signo de interrogación cuando ha respondido los ítems. ¿Ok? Esta escala o este puntaje nos va a indicar qué tanta madurez vocacional tiene el evaluado. Si tiene muchas dudas, significa que no está muy maduro a nivel vocacional y hay que trabajar primero con él para que se conozca un poquito más y luego ya podemos otra vez darle una nueva aplicación. Bien. Ahora, lo más resaltante del Explora y donde va a partir nuestra interpretación de los resultados es en el perfil profesional global y en el código sumario. ¿Ok? En el perfil profesional global, nosotros vamos a identificar cuánto es el nivel de ajuste o el nivel de preferencia del evaluado con respecto a cada uno de los campos profesionales. Como les mencioné, son 6. Esos 6 campos están identificados por una letra que se le llama código.
¿ok? Por ejemplo, el campo técnico manual está identificado por la letra T, el campo científico investigador por la letra C, el artístico por la letra A, el social por la letra S, el empresarial por la letra E y la oficina administración por la letra O, ¿ok? Entonces vamos a ver en el perfil profesional global cuánto es el nivel de ajuste del evaluado con cada uno de estos campos. Ahora, en el código sumario es el resultado que más nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque en el código sumario van a aparecer los dos campos profesionales que más representan a nuestro evaluado. Bien, pueden aparecer, por ejemplo, CA, el código CA. ¿Qué quiere decir? Que tanto el campo científico-investigador como el campo artístico-creativo son los campos que más representan a nuestro evaluado. Eso nos va a servir porque en este código vamos a utilizarlo para irnos nosotros al explorador de ocupaciones. ¿Ok? El Explora cuenta con un explorador de ocupaciones donde vamos a encontrar estos códigos que vamos a obtener, ¿ok? Y cada uno de estos códigos va a agrupar a una serie de ocupaciones. Entonces, nosotros en el ejemplo vamos a buscar el código CA en el explorador de ocupaciones y vamos a poder encontrar cuáles son las ocupaciones que se relacionan con ese código, puesto que, según los resultados del Explora, son ese grupo de ocupaciones del código CA en las cuales probablemente el evaluado se ajuste mejor, ¿no? Y aquí vemos que acá hay un asesoramiento rápido. No solo se queda en evaluación, sino que podemos ya de una vez realizar un proceso de asesoramiento rápido, sobre todo en evaluaciones colectivas quizá. Ahora, también tenemos el perfil profesional específico. Esto nos va a permitir precisar, nos va a permitir aumentar lo que es el análisis y la interpretación de los resultados. Bien, por ejemplo, podemos realizar esta comparación clásica entre intereses por actividades e intereses por profesiones. Quizá vemos algún caso en donde los intereses por actividades está muy alto, por ejemplo, en el campo científico-investigador, pero vemos que en intereses por profesiones está muy bajo en el campo científico-investigador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder realizar esa comparación, que probablemente a la persona le gustan las actividades que se realizan en el campo científico-investigador, pero no le gustan las profesiones de ese campo, probablemente por algún estereotipo profesional o alguna estereotipo familiar que esté ahí involucrado y que no les llame la atención las profesiones de ese campo, a pesar de que les gustan las actividades que se desarrollan en el campo científico investigador. ¿Ok? También podemos hacer comparaciones entre los intereses y las habilidades. Podemos ver que el evaluado considera que le gusta mucho las actividades del campo artístico creativo, pero considera en cuanto a habilidades y destrezas que no tiene las habilidades para desarrollarse en el campo artístico creativo. Y probablemente en esa escala veamos o observemos un puntaje bajo en ese campo artístico creativo. Pero en intereses vemos que su puntaje es alto en el campo artístico creativo. Vamos a poder encontrar esas comparaciones y vamos a poder analizarlas en el perfil profesional específico. ¿Ok? Y luego vamos a encontrar también índices complementarios. Vamos a encontrar diferenciación del perfil profesional. Vamos a ver qué tanto la persona se diferencia en un determinado campo, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos en este perfil de aquí, vemos que esta persona se diferencia de manera significativa en el campo social asistencial, puesto que se encuentra en un nivel de ajuste muy alto y los demás están entre nivel muy bajo y medio. Vemos que hay una diferenciación del perfil bastante clara. Este índice de diferenciación del perfil profesional nos va a indicar eso. ¿Ok? También la coherencia de los intereses expresados. ¿Se acuerdan cuando les mencioné de que la persona tiene la posibilidad de escribir como máximo 5 carreras en la hoja de respuesta? Bien, este índice de acá, de coherencia de los intereses expresados, va a permitir el análisis de esas respuestas
de esas profesiones que ha escrito el evaluado en la hoja de respuesta, va a permitir su análisis y nos va a indicar qué tanta coherencia tienen esas profesiones, ¿ok? De repente, la persona ha colocado, veamos aquí un ejemplo con respecto a este perfil. Esta persona ha colocado psicología clínica, orientación escolar, maestro, profesor y traductor. Como pueden ver, cada una de estas profesiones tiene un campo que los caracteriza. Y pueden ver que el campo social asistencial está presente en cada una de esas profesiones. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que pues la coherencia de los intereses expresados es bastante alta. Bien, porque vemos que ya de por sí en esta persona hay un campo, en este caso el social asistencial, que ya lo está caracterizando. ¿Ok? Y eso se puede ver reflejado en sus intereses expresados, que son las carreras que ha escrito en la hoja de respuestas. Bien. También tiene la consistencia del código sumario. ¿Ok? La consistencia del código sumario tiene que ver mucho con el modelo hexagonal que les expliqué en un momento. Por ejemplo, en esta persona, el código sumario es SA. Quiere decir que el campo social asistencial y artístico creativo los representa a esta persona. ¿Ok? Y si vemos en el modelo hexagonal, el campo social asistencial y el campo artístico son adyacentes, son juntos. Quiere decir que comparten muchas características en común. Eso quiere decir también de que pues hay una alta consistencia en el código sumario. Y eso lo podemos ver reflejado aquí en este índice, ¿verdad? Consistencia del código sumario es alto. Estos índices nos ayudan mucho porque nos va a brindar mayor seguridad, mayor estabilidad y mayor predictividad de la posible elección vocacional que vaya a realizar nuestro evaluado. ¿Ok? Es por eso que lo toman mucho en consideración y pueden ver que tienen mucho que ver con el marco teórico que estamos utilizando. Ahora, el último índice complementario es la congruencia entre los intereses expresados inventariados. ¿Ok? Aquí hacen una comparación entre las profesiones que ha escrito la persona en la hoja de respuestas y los resultados que hemos obtenido de las escalas de intereses por actividades e intereses por profesiones. ¿Ok? En este caso, la persona, en cuanto a la congruencia entre los intereses expresados e inventariados, en este ejemplo, es media. ¿Ok? Porque de por sí hay una, como podemos ver en el código sumario, destaca el campo social asistencial y en los intereses expresados también destaca el código social asistencial. Sin embargo, el campo artístico creativo, que lo vamos a encontrar en el código sumario, ¿ok? Que lo vamos a encontrar aquí, este campo artístico creativo no lo vamos a encontrar en los intereses expresados. Eso quiere decir que aquí no hay una concordancia, pero sí hay en el campo social asistencial. Es por eso que nos menciona que hay un nivel medio en cuanto a la congruencia entre los intereses inventariados y expresados. ¿Ok? Todo este tipo de comparaciones, análisis y nos va a permitir un perfil mucho más analizado, mucho más pulcro y nos va a poder realizar mejores interpretaciones de nuestros resultados. ¿Ok? Esto es un ejemplo del perfil gráfico que van a obtener cuando corrijan las respuestas de su evaluado. Miren este perfil gráfico, ahí van a encontrar los estilos de respuesta en la primera parte, en la primera sección, van a encontrar el perfil profesional global y el código sumario. Eso es lo más importante del perfil. ¿Ok? También van a encontrar un pequeño resumen de los resultados de su evaluado. En la segunda cara van a encontrar todo el perfil profesional específico por escalas para que puedan realizar los análisis que les he comentado
así como también van a encontrar allí los índices complementarios, que son 4. ¿Ok? Entonces, esto sería una review rápida, general del Explora. Pueden ver que de por sí es una prueba bastante interesante, bastante exhaustiva y que nos brinda un proceso tanto de evaluación como de asesoramiento rápido y que pues todo se estructura, todo su contenido se basa en un modelo tipológico bastante sustentado empíricamente y de manera científica, ¿no? Esto es el Explora. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Bien, todo está claro por este momento. Entonces, creo que justo llegamos a los 30 minutos de una explicación rápida del Explora. Espero que les haya interesado mucho la explicación. Cualquier información, si quieren un curso específico del Explora y del IPPR, pueden preguntar en Seclu Consultores, que hay un curso grabado sobre esta prueba donde van a explicarles paso a paso cómo es su estructura, contenido, formas de poder de analizar los datos. Todo ese tipo de contenido lo van a encontrar en ese curso grabado del Explora y del IPPR, especial para lo que es orientación vocacional. Personas interesadas o que trabajan en cuanto a lo que es procesos de orientación vocacional, asesoramiento vocacional, ya sea en colegios, ya sea en centros psicológicos, pregunten por ese curso porque está muy bueno. ¿Okay? A ver, Catherine Pandia nos comenta. Buenos días, mi consulta. En caso salga inconsistente, ¿qué se realiza? Bien, eso es muy importante. En cuanto salga inconsistente, va a depender del... A ver, vamos a ver. Voy a hacer una pequeña... Otra vez voy a compartir la pantalla rapidito nomás para poder explicar esa pregunta. Y vamos obviamente a basarnos de este perfil de ejemplo, ¿no? Aquí, rapidito. En caso salga inconsistencia de respuesta, lo bueno de los análisis psicométricos que tiene el Explora es que vamos a poder tomar una serie de precauciones dependiendo del eneatipo, como pueden ver acá, en significa eneatipo, dependiendo del eneatipo que salga, sobre todo si estos eneatipos son altos, ya sea 8, 9, 10. Cuando salen 8, 9, 10 quiere decir que acá ya una posible inconsistencia de respuesta, ¿ok? Pero ahora, si es que aquí vemos en el perfil, en la parte de inconsistencia de respuestas, un número 8, ¿ok? Si vemos un número 8, aquí la prueba nos menciona, en el manual dice claramente que debemos comparar los resultados que obtengamos del test con otras fuentes de información, como por ejemplo la entrevista vocacional, como por ejemplo otras pruebas de personalidad o pruebas de aptitudes u alguna otra prueba de intereses que se haya aplicado u otra técnica que se haya utilizado para recopilar información. Vamos a ir comparando. Si esas fuentes de información concuerdan con el perfil del Explora, podemos realizar las interpretaciones sin ningún tipo de problema. Obviamente que también hay que realizar, luego de la evaluación y vemos que hay una inconsistencia de respuestas alta, si vemos ello, entonces debemos preguntar, obviamente, ¿no? Preguntar si ha habido algún estímulo auditivo, quizá una bulla que no le ha permitido concentrarse, si ha estado realizando varias actividades a la vez y no ha podido responder bien a la aplicación, ¿ok? Todo ese tipo de cosas tenemos que preguntar luego de la evaluación y al ver que hay una inconsistencia de respuesta alta, ¿ok? Ahora, si es que vemos una inconsistencia de respuesta de eneatipo 9, de eneatipo 10, nos dice acá el manual que sí hay un posible riesgo de sesgo de resultados y hay que tomar en consideración interpretar los resultados con bastante cautela, ¿ok? Con bastante cautela. Sobre todo, hay que realizar las preguntas que les digo. Si hay algún estímulo externo o una variable externa que haya interferido durante la evaluación,
y que pues haya perjudicado la evaluación. Y es que por eso ha salido una inconsistencia de respuesta bastante alta, tipo 9, tipo 10, ¿ok? Entonces, si ha pasado, si hay un estímulo externo que haya perjudicado ello, vamos a poder tener la oportunidad de volverle a aplicar el test. Bien. ¿Qué otras test nos recomiendan aplicar junto con el Explora para la orientación vocacional? Este es muy interesante. Una batería vocacional. Recomiendo el Explora. El Explora está bastante cómodo y es una prueba, como pueden ver, bastante potente. También recomiendo el 16PFAPQ. Es una prueba de personalidad, ¿ok? Es una prueba de personalidad de la familia de Cattell, pero que también tiene un screening de preferencias vocacionales, ¿ok? Que bajo el modelo tipológico de Holland tiene un screening, o sea, no solo mide también personalidad, que es pues el constructo principal que evalúa, sino que también tiene un screening de preferencias vocacionales para hacer quizá una comparación entre el Explora y ese screening, ¿no? Y así confirmamos y tenemos más seguridad de los resultados. Así como también podemos utilizar la parte de la personalidad, que es un constructo que también se evalúa, ¿no? Y que podamos hacer también, formar parte de nuestra batería vocacional. Otra prueba para lo que son actitudes es muy buena lo que es el PMAR o la BAT7. ¿Ok? La BAT7 te da un perfil bastante informativo de 8 aptitudes y que lo vamos a hacer un review el día de mañana por las 4 de la tarde. Vamos a hacer un review de la BAT7. Te brinda un perfil de actitudes bastante interesante, bastante informativo de 8 aptitudes. ¿Ok? Y eso también te va a permitir tener una información que es necesaria para lo que es la evaluación vocacional. Otra prueba que también es interesante, pero que no es online, esta sí es en papel, que es, o en aplicación tradicional, es el CIMAS. El CIMAS es una prueba que mide lo que es la madurez psicológica y que es muy interesante porque nos va a indicar si es que la persona está apta para poder tomar una decisión tan importante como es la decisión vocacional. ¿Ok? Entonces, esta prueba nos va a indicar si es que la persona se autoconoce. Aquí vamos a ver si es que la persona tiene autoconocimiento, ¿ok? Si es que sabe tomar decisiones de manera autónoma, si es que la persona tiene orientación al trabajo, es decir, que sí puede asumir responsabilidades, ¿ok? Ello nos va a indicar, hey, si la persona ya está apta para poder tomar una decisión vocacional, que es una de las decisiones más importantes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estas 4 pruebas son muy interesantes y creo que podrían conformar una batería vocacional bastante potente. Liz Fernández nos menciona, ¿es recomendable tomar alguna prueba que mida la inteligencia a nivel general? Hay investigaciones que correlacionan, hay investigaciones metaanalíticas que correlacionan lo que son inteligencia general con desempeño, tanto académico como laboral. Entonces, por allí es interesante realizar esas estimaciones. Sin embargo, no recomiendo utilizar pruebas como las Wechsler, pruebas como las Reynolds. Ese tipo de pruebas no, para orientación vocacional no las recomiendo. Sí recomiendo, por ejemplo, la BAT7, porque la BAT7 te brinda estimaciones de índices de inteligencia, ¿ok? Es una prueba que mide aptitudes, ¿ok? Pero por la complejidad de su metodología que utiliza a nivel estadístico, le permite también brindar estimaciones de inteligencia general. Y con esas estimaciones creo que ya puedas realizar unas predicciones, ¿ok? Sobre lo que es su rendimiento, su posible rendimiento laboral o posible rendimiento académico. Que ahí sí es importante utilizarlo para lo que es orientación vocacional, ¿no? BAT7 es una buena prueba para utilizar justamente estas mediciones de inteligencia, pero no pruebas como las Wechsler Reynolds, ¿ok? A ver, Rudy nos menciona, buenos días, ¿con cuántas dimensiones trabaja? Entendí que incluye personalidad, aptitud. Ya. Aptitud con P, ¿ok? Aptitudes intelectuales. Aptitud con C no, aptitudes con P.
¿ok? Básicamente, las investigaciones nos mencionan de que las aptitudes nos va a indicar o predecir si es que la persona es apta para irse a campos como letras, campos como ciencias puras o campos como ciencias mixtas. ¿Okay? Eso a nivel general de predictividad nos va a ayudar lo que es las aptitudes. Y en cuanto a nivel específico sobre las ocupaciones, nos va a permitir a relacionar cuáles son las habilidades que más son necesarias o en las cuales hay que trabajar más para una ocupación en específico, ¿ok? Pero no nos ayuda a predecir una futura elección. Si bien los estudiantes por lo general toman en consideración que son buenos en matemáticas, que son buenos en letras para poder elegir una carrera, no es una buena variable de predicción. ¿Okay? Una buena variable de predicción son las preferencias, que es lo que evalúa el Explora. Allí sí es una buena variable para poder nosotros predecir una futura elección vocacional en el evaluado. Bien. Ahora. Bien, esas son todas las preguntas. Espero que les haya servido esta review general del Explora. El costo del Explora, bueno, pueden preguntar en Cyclu Consultores. Allí la asesora de ventas les puede brindar dicha información. Y eso sería todo. Ya estamos viéndonos hasta el día de mañana a las 4 de la tarde, que vamos a ver también una review general de la BAT7, una prueba de actitudes bastante interesante para lo que es la parte psicopedagógica, psicoeducativa y también orientación vocacional. ¿Okay? Muchas gracias. Hasta la próxima.